¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo encuentro en Conclusión TV. En esta oportunidad estamos con alguien que personalmente lo considero un amigo, que es Pablo Suárez. Dice, presentame como redactor publicitario y escritor en tiempos libres. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Bien? Buenos días. Viste que está ese que, no, presentame de esta manera. Trajo un profe de historia, amigo, dice, profesor de historia, y no me hagas ahondar en detalles. No, a mí me gusta, en general, como soy medio rústico, claro, tengo 2 o 3 rudimentos filosóficos que no me muevo. ¿De qué trabajas? Claro. Siempre juzgo mucho a la gente de qué trabaja. Y viste que no sé si te pasa que cuando alguien no puede explicar bien de qué trabaja. Sí. Empieza el embrollo. Sí. Entonces, mejor yo dejarlo ahí. Redactor publicitario y es un trabajo que me gusta y que es lo que me da de comer, así que. Y ya está. Entonces, si te da de comer, dejémoslo ahí. Me enorgullece. La idea, Pablo, tiene que ver, más allá de lo que hablábamos fuera de micrófono y de cámara, que tiene que ver con tus dotes de escritor, también tu incursión en la música, porque también sos músico. Bueno, si tenemos que empezar a abrir el abanico, ¿viste? Al final terminamos. Creciste una parte importante de tu vida, porque has sido, digamos, en un momento donde el humano tiene un cimbronazo, en el exilio, como muchos argentinos, ¿no? Sí. Contanos un poquito cómo fue esa parte de la vida que me imagino te habrá marcado de acá en adelante, no solamente en lo musical, sino en lo ideológico, imagino. Sí, mira, bueno, yo pertenezco a una familia de militantes, digamos, todavía mis tías, ahí claro, las ves en las rondas, en los jueves y en las marchas y todo, y a mis padres también, una familia de militantes, políticos. Entonces, por razones de esa índole, se tuvieron que ir ellos, una parte de la familia se fue primero, en el 74 por ahí, y ellos vivían en el Chaco. Hubo lugares donde la represión empezó unos años antes, quizás, o sea, mejor dicho, en muchos lados la represión empezó molecularmente antes y más desembosadamente luego del 76. Entonces ellos tuvieron que irse, estuvieron presos, y después había un sistema que se llamaba la opción. El gobierno te dejaba, o te quedabas adentro o te dejaban salir a un país que no fuera limítrofe. Entonces el primer núcleo de mi familia, que es una tía, una prima y mis 2 abuelos paternos, se van a Perú. Luego de Perú, ¿lo eligen por algo o eran una salida inmediata? Era un país no limítrofe, claro, el más cercano. El más cercano de todo, no limítrofe, claro. Y aparte, ¿dónde ibas a ir? A Chile. Mismo idioma Uruguay, también, a claro, Brasil, si había dictaduras a Paraguay. Claro. Entonces, no había salida, digamos, inmediata. Perú, y mucha gente fue a Perú. Había una colectividad argentina muy importante. Y bueno, con fondos propios de vender autos, cosas, no tenían casa, así que vendieron lo que pudieron, y algo de las organizaciones a las que ellos pertenecían también, ¿no? Porque ahí mismo se empezó a activar unos mecanismos de solidaridad que funcionaron bastante bien para las condiciones en las que tenían que trabajar. De Perú ellos se van luego a Ecuador y luego recalan en México, donde sí había una gran comunidad, no solo de exiliados argentinos, sino también de exiliados de todos los países. Vos pensás que el golpe en Uruguay fue en el 72, el de Chile en el 73, entonces había muchos uruguayos y chilenos que se sumaban a una tradición que México ya tenía. Recordemos que México había recibido gran parte de los exiliados españoles de la República. Claro, ahí, claro. Bueno, Luis Buñuel, el más conocido, capaz, se había ido de España durante la Guerra Civil a México y produjo muchas de sus obras en México. Digo una tradición porque además también se le sumaron muchos de los exiliados de la crisis centroamericana. Pensá que estamos en los 70. Sí, tal cual. En el 79 triunfa la Revolución Nicaragüense, cuando finalmente nosotros llegamos en el 79, mi familia en el 75, pero había salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos que están ahí al lado, y que en Guatemala fue una masacre lo que hicieron. Acá ya fue una madre contenedora. El número 30.000 es espantoso. En Guatemala, con mucha menos población, se habla de 200.000. Sí, tal cual. Una masacre social impactante. Sí. Entonces, bueno. Y bueno, mi familia llega en el 75 y a partir de algunas correas de solidaridad que funcionaban ya, te digo, en función de que había una tradición mexicana y una tradición de las colectividades que habían llegado ahí, y además de la acción de algunos organismos de la ONU y de la Cruz Roja, había en funcionamiento algunos mecanismos para, por ejemplo, créditos blandos, para que la gente que estaba allá pueda comprar pasajes para que los familiares... Claro, y después ver la posibilidad de algún microemprendimiento o cómo generar, ¿no? Mirá, la actividad. No, eso ya se me escapa, yo tenía 10 años. Y nosotros llegamos entonces en el 79. Nosotros, mi viejo había armado una estrategia de exilio interno que le fue dando, digamos,
nosotros vivíamos en zona norte de Rosario, después nos fuimos para Echesortu, después hasta Moreno y Seguí, y después directamente a Morón, a la casa de mi abuelo materno, que no tenía nada que ver con la política, no era, él no compartía, pero aún así también está eso, ¿no? ¿Por qué recordás vos? La familia la familia de mi abuelo nómada, pero aparte tal cual, digamos, con un gran ahínco ideológico. ¿Vos tenés algún recuerdo de eso? ¿O el recuerdo que te movían de un lado para otro y no como todo chico por ahí? No de sí de una familia hiperpolitizada. Claro. Sí, porque mi viejo... Comida, almuerzo, cena, mate, siempre muy politizada. Sí, además mi viejo era una persona muy... Él era del año 40, de 1940. En algún punto es un militante de la matriz antigua, no vieja, pero sí de la generación. Vamos a entrar en un debate si el viejo o lo viejo. Claro, de Luis Ortolani, por decir así, de Luis Saavedra, de aquella vieja generación. Más de Quagliaro, muy fuertemente, muy en sus pautas de conducta, en sus pautas de acción. Entonces siempre se percibió mucho que había mucha politización. Entonces nosotros nos vamos en el 79... mediante una operación que hacen mis abuelos y mi tía, nos vamos todos los demás a México, salvo mi tío, que era el hermano de mi papá, que estaba preso, su mujer y su hijo. Todos los demás nos fuimos, o sea, éramos 14 allá, y uno que nació allá, un primo que nació allá. Mirá. Y bueno, sí, la experiencia nos marcó mucho, porque nosotros éramos chicos, no sabíamos de qué nos estábamos escapando. No sabíamos con precisión de qué nos estábamos escapando, y me parece que algunos de los adultos tampoco sabían con precisión, porque mucho de lo que se supo allá de los campos de detención y todo eso, acá no se tenía, inclusive la gente militante no tenía idea de cómo funcionaba, salvo los que se habían escapado. Pero si no, no se sabía exactamente. Sabían que desaparecía la gente, pero no sabían cómo funcionaba esto, ¿no? Y allá sí comenzaron a trascender, bueno, porque allá salían los diarios. Para empezar, básicamente los medios de comunicación, exacto, salían los diarios que acá no salían. No había chance. Y sí, fue una experiencia muy enriquecedora. Todos nosotros quedamos muy marcados por eso. Yo viví de los 10 a los 15, pero después siempre queda un enganche, digamos, con una cultura de todos los que han estado exiliados, aunque hayan estado unos pocos años. De los 10 a los 15 es una edad bastante importante. Mis hermanos también eran adolescentes. Lo charlábamos hace unos días con María Feliz Alemos. Estuvo en el 79, donde vos llegabas a México, llegaba ella a Nicaragua. Y vos le hablás y los 11 o 12 años más maravillosos de su vida fueron en Nicaragua, ¿no? Sí, fueron buenos para mí. No sé si los más maravillosos, pero fueron muy importantes. Pero es un recuerdo importante que ocupa en tu vida. Sí, totalmente. Y además lo que es uno... Cuando es chico no percibe mucho, pero lo que deben haber pasado también los más grandes, qué sé yo, mis abuelos, gente tipo de 50 y pico de años que no sabía mucho sabía que mis tíos militaban, pero no entendía tampoco cabalmente, no tenía el corpus filosófico o las convicciones que tenían mis tíos o mi viejo. Y de repente verte obligado a retirarte, pasar una cana re dura, porque la cana del 74 era muy dura, muy pesada. Y después irte a México, irte a otro país, a hacerte... ¿El sostenimiento, Pablo, allá? Mira, nosotros llegamos y como también muchas veces pasa, la que se hace más bien cargo del sostén económico es mi abuela. Mi abuela, ¿qué sabía hacer? Cocinar. Entonces, como la comunidad argentina y uruguaya eran tan grandes, comida argentina. Empanadas, ravioles. En el Distrito Federal. En el Distrito Federal, sí, bien. En el Distrito Federal. Bueno, comida argentina, empanadas, ravioles, lo básico. Y bueno, y algunos productos que después fue desarrollando mi abuela para el gusto mexicano, porque las empanadas, bueno, no sé si acá a la gente le gusta la comida mexicana, pero sabemos que es polenta, es fuerte, tiene unos sabores muy especiales, muy particulares, y la más rica de nuestras empanadas a ellos le puede resultar algo bastante desabrido, común y corriente. Está esperando a ver cómo reacciona, la verdad que lo impertérrito el Mi abuela no se desarrolló para ese lado, porque nunca iba a llegar a eso, pero sí con algunos lemon pie, algunos, adaptando lo que ella sabía hacer un poco al gusto de la idiosincrasia mexicana, porque tampoco le ibas a vender solamente a los argentinos. Seguro, una cultura muy amplia, ¿no? La mexicana. ¿Qué fue lo que hasta el día de hoy agarrás la guitarra y seguís tocando esas canciones, ¿no? Pero pensemos también que en México había una comunidad argentina muy grande a partir de lo que fue el intercambio cultural de los 50, con las canciones con Libertad Lamarque, bueno, el Charro Moreno,
o sea, muchos argentinos que fueron en México y triunfaron, que fueron a México y triunfaron, que ya habían hecho una punta, por lo cual el argentino no era totalmente desconocido, sin duda. Quizás hay más argentinos allá que mexicanos acá, conocidos. Acá, mexicanos conocidos, que hayan venido acá, no hay tantos. No. Sin embargo, allá de visita. Claro, sin embargo, vos decís el Chavo del Ocho, sí, bueno, el Chavo del Ocho es conocido en todo el mundo. Islandia también, pero claro, sin duda. Pero argentinos allá, ya había muchos que habían triunfado y un montón que uno ni conocía, como ellos, Amanda Miguel o Diego Verdaguer. Yo te digo, estos tipos, ¿quiénes son? Son argentinos que triunfaron allá y que tienen un mercado muy grande y que acá ni se conocen, digamos. Pero bueno, sí, bueno, ahí mi abuela fue armando eso. Y después, a medida que nos fuimos incorporando, bueno, después mi tía se fue independizando, una para un lado, otra para otro, haciendo algunos trabajos. Pensaba que creo que es lo que me parece interesante para contar, digamos, de nuestra experiencia fundamentalmente del exilio, es que el exilio de mi familia es un exilio raro porque es un exilio de gente común. Claro. Sí. Mi viejo no fue a dar clase en la universidad. Claro. No había universitarios, no había empresarios. No vendieron la empresa, la dejaron a cargo del hermano y que le mandaba la remesa de guita. Tal cual. Ahí había que hacer de abajo. Todos laburantes. Nosotros íbamos a escuela pública. En general te vas a encontrar con gente que estuvo exiliada en México y toda su escuela privada. Nosotros escuela pública. Mi viejo, imposible que nos mandaran a escuela privada, digamos, por convicción. Primero por el tema económico. Y además por una cuestión ideológica férrea que mi viejo no nos iba a mandar. De la que hablábamos hace unos minutos. Exacto. Claro. Mientras que allá muchos de los... Con el sostén económico también, porque le venía bien a tu viejo porque no había... También, pero bueno, me parece que es algo que compartimos hoy en la Argentina del siglo XXI. Seguro. La primera opción, y es muy fuerte, siempre es por la escuela pública. Acá, en México, en China, donde fuera. Claro. Entonces, es un exilio raro. Porque hay unos libros sobre el exilio de Carlos Ulanovsky que se llama Seamos felices mientras estamos acá, y otras experiencias que se cuentan, y sin embargo a nivel social cuenta una experiencia que no fue puntualmente la nuestra ni la de muchos argentinos, no solo la nuestra. Hay gente laburante que vendió la casa o consiguió la guita. Vos sabés bien que pues, si se trata de esas, vos no tenés un mango, pero si está en riesgo tu vida, de algún lado sacás. Absolutamente. Y la familia te cubriría. Claro. Entonces muchos argentinos pobres, laburantes, que llegaron allá y se incorporaron a la vida cotidiana de los mexicanos. Que ahí está bueno también. Me parece que es algo que no se ha contado mucho. Esa historia de los argentinos o de los exiliados de clase baja que llegaron como llegaron y que se incorporaron a vivir con el pueblo mexicano. Y la aceptación bárbara. Sí, bueno, sí, discriminación siempre hubo. De todos lados. Por blanco, por negro, por lo que estábamos hablando antes, por lo que fuera. O por cuando fue la guerra de Malvinas, nos cargaban bastante a nosotros, con respecto a eso, digamos. Porque una guerra. Pensemos que la posibilidad de cargar a alguien porque perdió en una guerra en el siglo XX son muy pocas. Claro, es cierto. Porque no, que es Argentina, México no entran en guerra. Y sí, bueno, existía eso. Pero me parecía que era... Después yo eso lo pude ver después. Nosotros lo pudimos ver después, cuando veíamos que la experiencia nuestra ya había sido bien distinta. ¿O sabes cuándo? Hacia el 82, más o menos, se arma algo que se llama la Juventud Argentina en el Exilio. Que éramos los hijos de los militantes. Yo tenía 14. Y ahí fueron mis primeras reuniones, te diría yo, de acercarme a algo donde se habla de política y ya no escuchar lo que hablan otros, sino escucharlo, pero ya en la mesa. Mi hermana es 5 años mayor, así que ella ya tenía sus 19, ya era más grande, mi hermano 3 años mayor. Entonces yo iba a venir ahí de comparsa, pero ya con una épica interesante. Seguro. Y bueno, ahí cuando nosotros veíamos eso, porque íbamos a las casas de donde se hacían las reuniones de esta juventud, y las casas que íbamos eran todas unas casas impresionantes, ¿viste? Para nosotros era una casa que muy flashera, de grande, de lujosas, y comparada con la nuestra eran muy superiores. No es un juicio de valor. Que quede claro. No, sin si duda, la puede hacer, si yo si pudiera viviría... ¿Quién no? No sé dónde viviría, pero tendría la mejor casa posible. Seguro. Pero lo que no quita que uno a esa edad se da cuenta de las diferencias sociales entre unos y otros, aunque los compañeros no te lo hicieran sentir, no hace falta. Tal cual. Se ve enseguida. Tal cual.
Después el regreso, ¿dónde? Nosotros en el 80 bueno, cuando son las elecciones, nosotros hicimos la secundaria, yo hice la secundaria, ya había empezado la preparatoria, que se llama allá, y mi hermana ya había empezado la universidad. Y en el 83, dependía qué gobierno ganara, porque mi familia se había ido en el 74. Se habían ido en el 74 de Chaco, y Vittel era el gobernador del Chaco. Claro. E iba a ser el vicepresidente de Luder. De Luder, sí. Entonces, sí. Si ganaba esa fórmula, nosotros creo que por lo que yo sé, no volvíamos directamente. Entonces, como ganó el otro, la apertura ganó Alfonsín, claro. sí. Aparte porque era imposible sostener tu exilio. Bueno, en algún punto México también estaba un poco lleno de exiliados y empezó a poner algunas condiciones. Nosotros hubo 2 años que nos tuvimos que ir a Cuernavaca porque decía, bueno, los blanqueamos de papeles, los pasamos a legal, pero váyanse del distrito. Todos sabemos que el distrito es un caos de gente y todo lo que puedan hacer por despoblarlo lo van a hacer. Y a los yanquis no lo pueden, a los inmigrantes europeos no los iban a echar, a los americanos tampoco. Entonces a los sudacas de blanqueo, pero andate. Pero fíjate, claro. Y bueno, hay lindos lugares en México. Claro, por suerte. Entonces, en el 83 nosotros volvemos en enero, ahí nomás. Enero el 15 de enero nosotros ya estamos acá de vuelta. Mirá vos. La fiebre, digamos. Perdona, completo la idea anterior. México decía, bueno, si gana el peronismo, ponele no vuelvas porque vos te fuiste en el 74. Pero si gana Alfonsín, ¿qué te fuiste? Con Irigoyen, te había exiliado. Claro. Volver, no me jodas más y hacerle lugar a otro que acá tengo a Centroamérica que me está metiendo gente todos los días. Porque recordemos que el proceso centroamericano también después está El Salvador, que entra. Que fue bravísimo, sí, sin duda. Entonces, salvo Costa Rica que no tenía lío. Entonces México funcionaba como receptor y también en un momento hubo que rajar y ajustarse un poco en ese sentido. En el 83 volvimos ahí nomás. Y ahí sí hubo unas políticas de ayuda económica. No era con la nuestra, como dice la gente ahora, que le molesta tanto las ayudas económicas. Claro, tremendo. Salvo a los ricos. Eran ayudas cuando se la reparten los de arriba, ¿viste? Exacto, esa ayuda está bien, es legal. Técnicamente no es delito, como dice Laura Alonso. Exactamente. Esas ayudas venían más bien de la Cruz Roja, la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. No del gobierno de Alfonsín o del gobierno que estuviera, sino de que trataban como una forma de apoyar también el resurgimiento de las democracias acá. Absolutamente. En el Cono Sur, ¿no? Después, primero Argentina, después se fueron haciendo de a poco. Bien. Bueno, Pablo, ¿te queda algo más como para compartir? No. ¿Algún libro que esté escribiendo? No. Ya está, o no. No. Por ahí. Sí, siempre uno está escribiendo. Ideas hay siempre. A vos te pasa lo mismo, no te hagas el humilde. A vos te debe pasar también lo mismo. Siempre estás escribiendo. Pero no me siento a escribir nunca. Y bueno, hay que escribirlas. Más que laburo hay cotidiano. Que publicar y hay que inclusive los mismos libros de memoria, que esto un poco que vos me convocaste a hacer, por lo cual te agradezco mucho. Siempre también juegan. A partir de las memorias de las personas y de las experiencias de vida, a otro le pueden servir. Uno no sabe exactamente qué cosa de quién le va a poner la pluma a su experiencia. Claro. Y ni qué cosa de tu experiencia que vos te parece, bueno, una experiencia de vida, me vi empujado a irme a México. Bueno, pero vos contás tu historia y capaz que a alguno le sirve, como uno también ha tal cual recabado de vidas que te las cuentan así nomás y uno dice, mirá qué historia copada. Bueno, es cierto. Eso, escribir a veces simplemente eso, tal cual. Darle valor a las vivencias propias y también a la importancia de cómo la familia, viste, funciona en las duras. La familia se aglomera. Después tenés tus líos internos, pero yo pude comprobar que ese dicho es cierto. Los trapos sucios se lavan en casa, o como quieras, o la sangre tira más que el agua. Ajá. Eso lo pudiste comprobar. Lo pude comprobar, porque si bien hubo algunas querellas internas en la familia por H o por B, a la hora de que se está jugando la rabioso, difícil, nace duda, se abroquela y salimos todos al frente, a bancar la tropa. En ese sentido, eso, ¿no? Y una familia que por lo menos en ese sentido funcionó como contenedor en una situación tan adversa y finalmente el rol de las mujeres. Como siempre, fundamental. Fundamental. Pablo, gracias. No, gracias a vos y a toda la gente seguiremos. Y al canal. Gracias. Pablo Suárez con nosotros.